Este tema es súper importante porque es la relación que tiene que ver la mente con el cuerpo, que son enfermedades psicosomáticas. Según estudios científicos, son más del 95%, aproximadamente 95% de las enfermedades son psicosomáticas y nomás un 5% es genética. O sea que psico es mente y matis es cuerpo. Entonces es la relación que tiene el cuerpo con la mente. La mente es el manejo de las emociones es esencial porque si no sabes manejar las emociones, todo eso se va quedando, se va reprimiendo, se va quedando en el subconsciente y la acumulación de todas estas emociones, de toda esta energía que no hemos sabido cómo procesar, es la que lleva al desarrollo de las enfermedades físicas. Esas son enfermedades psicosomáticas. Entonces, es muy raro ver una persona que esté estable emocionalmente, que sea positiva, optimista y que tenga problemas de salud física. Casi no se enferman. Y eso tiene mucho que ver con el diálogo interno, con la autoestima y con cómo interpretan la realidad, cómo interpretan las situaciones cotidianas. Entonces, ¿qué es enfermedad psicosomática? Alguna gente piensa, de la forma que yo lo veo, alguna gente piensa que son enfermedades, por ejemplo, que vas donde el doctor, el médico, y no le encuentran ningún síntoma. Dice, pero ¿por qué te duele la cabeza si no hay ningún síntoma fisiológico? ¿Por qué por qué tienes estos dolores crónicos si no hay problemas ni de nervios, no hay problema en el sistema nervioso central, no hay problema en las rodillas, no hay forma de que te duela el cuerpo cuando no encontramos estas señales? Entonces, esos son enfermedades psicosomáticas, pero psicosomáticas son la gran mayoría. Hay una parte genética, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el cáncer. Todos tenemos células cancerígenas, o sea que todos podemos desarrollar cáncer, pero ¿quiénes son los que realmente lo desarrollan? Si todos tenemos el potencial de desarrollar el cáncer, ¿por qué no más cierta gente lo desarrolla? Y no es tanto que porque los abuelitos, que porque los padres, sino que la mayoría de esta gente tiene resentimiento, tiene odio, tiene enojo, tiene culpa, y eso es lo que lleva a que se vayan mutilando las células en un solo lado las emociones, el poder de estas emociones son las que llevan a que se formen estos tumores, a que las células no se dividan normalmente como deberían dividirse, se comiencen a juntar en un solo lugar. Esto es por poner un ejemplo de lo que son enfermedades psicosomáticas. Entonces, la mente te enferma a través de la acumulación de emociones, pero la mente también te puede sanar. Por eso es tan importante el manejo de las emociones. Entonces, no hemos aprendido a manejar nuestras emociones. Entonces, las enfermedades psicosomáticas se sienten cuando la esfera emocional provoca patologías en el cuerpo. O sea, cuando se van acumulando muchas emociones. Por ejemplo, los adictos tienen una hipersensibilidad, tienen una sensibilidad mucho más grande, mucho más alta. Ayúdame, ok, mucho más alta. Entonces van internalizando muchas emociones. Entonces son como niños emocionales, no crecen emocionalmente. Entonces, si hay algo que no lo saben manejar y buscan una solución para ese enojo, para esa tristeza, para ese desamor, para esa angustia, entonces buscan cómo hacerle, pero como no tienen herramientas de cómo manejar las emociones, lo primero, teniendo el problema de la adicción, lo primero que se les ocurre es salirse de la realidad usando algún químico, ¿no? Una sustancia. Por eso es tan importante manejar las emociones para no recurrir a estas sustancias, porque si no te sigues medicando y nunca creces emocionalmente. La mayoría de la gente que vuelve a reincidir, a recaer en las adicciones, es gente que no sabe manejar sus emociones o que se les olvida su pasado, se les olvida de dónde vienen, se les olvida su sufrimiento. Cuando viene la insidia de usar drogas, y estoy mencionando esto porque hay una clínica aquí de recuperación en Tijuana que nos está escuchando y hay muchos muchachos, por eso voy a mezclar un poquito el tema de las adicciones. Pero cuando vienen las ganas de usar, y bueno, alcohol o cualquier sustancia, lo único que piensa uno es en lo positivo, pero no piensa en lo negativo, no piensa en las consecuencias. Entonces,
Por eso se reincide tan fácilmente, porque no hay un momento en que te dé, no hay espacio o no hay cabida, no hay cabida para poder que venga un pensamiento que limite, que bloquee de alguna forma esas ganas de usar la droga. Entonces, si hubiera un pensamiento de consecuencias de decir, no, mejor no lo voy a hacer porque pues no va a terminar otra vez en una clínica, o porque yo sé que no va a ser sino una vez, no solamente va a ser una vez, sino voy a seguir consumiendo, pues pararía, ¿no? Pero entonces por eso lo de las juntas, lo de los grupos de soporte son ayudan tanto, porque mantienen a la gente retroalimentando las consecuencias, se acuerdan de las consecuencias, y eso los mantiene también previniendo, como dicen ellos, un día a la vez, el volver a recaer. Entonces las patologías del cuerpo, las enfermedades físicas y también emocionales, son consecuencia del mal manejo de las emociones. El trabajo terapéutico tiene que ver en ir sanando todas estas emociones del pasado. Entonces voy a enfocarme más a lo que hace la neurociencia. La mayoría de gente que yo trabajo que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen estrés postraumático, hoy atendí una pareja de cubanos que atravesaron toda la frontera, todo Guatemala y todos esos países, y vieron muchas cosas. Y están súper traumados, y son gente joven, y les duele de todo. Les duele la cabeza, tienen insomnio, no pueden, tienen a toda hora, no pueden ni salir a la calle. O sea, están hechos garra físicamente también, con migrañas. El señor ya le dio hipertensión, no tenía hipertensión, que es presión alta. A la señora le dio diabetes y no tenía diabetes. Estamos hablando de gente de 30 años, imagínate, de edad. Entonces, por eso si quieres bajar o parar la progresión de la enfermedad física, tienes que sanar esas emociones. Ahora, ¿cómo se reconcilia uno con el pasado o cómo se sanan estas emociones? Bueno, habría que hacer un análisis de tu vida, ¿no? Lo que hacen en los grupos de soporte, hacen un análisis de la personalidad para ver cuáles son los eventos o cuál es la gente que te causó tanto dolor emocional. Entonces, muchos a veces psicólogos mencionan, y no por juzgarlo, porque yo soy psicólogo clínico también, sino que muchos dicen, pues el pasado ya pasó, pero un pasado que no hayas resuelto te va a llevar a que sigan esos problemas emocionales en el consciente, en el presente, porque no te has reconciliado con tu pasado, o sea que no has sanado ese pasado. Todavía hay heridas, lo que llaman las heridas del alma, todavía hay sentimientos de abandono, de papá, de mamá, todavía hay sentimientos de traición, todavía hay una autoestima malsana porque te denigraban, te devaluaban. Entonces, todavía sientes que la vida no tiene sentido. Entonces, hay heridas del alma que se necesitan sanar. ¿Y cómo se sana esto? Bueno, la mejor forma que yo he encontrado para sanar las emociones del pasado, que son vitales, porque si no sanas lo del pasado, es muy difícil tener un buen presente, o sea, tener un buen consciente, estar bien en el consciente o manejar bien las emociones en el presente cuando no has sanado tu pasado, porque se han acumulado muchas emociones ya, desde pequeños se han acumulado emociones. Si no han cubierto tus carencias emocionales, si han habido problemas de pobreza y todo eso, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, no importa. Mi padre es un alcohólico activo, mi madre tenía que lavar ropa ajena para mantenernos, entonces no se cubrían, había muchas carencias emocionales y físicas también. No habían abrazos, no había un te quiero, había muchas humillaciones. Tú no sirves para nada, todo lo haces mal. Entonces, toda esa acumulación, todos esos problemas emocionales es una predisposición para desarrollar adicciones o para desarrollar depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, que tiene que ver con las adicciones o tiene que ver con otro trastorno de limpieza o de orden o todo eso, o comportamientos también criminales, porque
va uno juntándose con otra gente y va uno también buscando el dinero, pero no de una forma honesta. Entonces también eso tiene que ver con, con las cosas que nos han acontecido en el pasado. Entonces el pasado se necesita sanar. Necesitamos sanar todas estas emociones del pasado. Hay un diccionario muy importante que se les interesa este tema de enfermedades psicosomáticas. Yo creo que a todos nos debería interesar, porque si quieres tener una mejor calidad de vida y si quieres durar bastantes años, pues necesitas aprender a manejar las emociones, porque si no las emociones te van a terminar enfermando y vas a generar en cualquier momento un cáncer, una enfermedad terminal. Mira, hoy en día están predominando las enfermedades autoinmunológicas, o sea, el sistema inmunológico en vez de protegerte está trabajando en contra de ti, o sea, te está sintiendo como que, como que está trabajando como el lupus, por ejemplo, la fibromialgia, la artritis reumática, todo estos son condiciones, todo esto son enfermedades inmunológicas que tienen que ver con emociones. O sea, el sistema inmunológico está muy bajo. Por ejemplo, el estrés, la preocupación excesiva, que es la ansiedad, va bajando, va dañando el sistema inmunológico. Los sentimientos, ¿cuáles son los sentimientos que predominan en las enfermedades autoinmunológicas, como la fibromialgia, como la artritis reumática, como el lupus? Todo eso son enfermedades autoinmunes. Y hay muchísima gente que mínimo tiene fibromialgia y artritis. Y esos dolores intensos, ¿no? De las articulaciones. Pues lo que predomina son dos emociones, el sentimiento de rechazo y el sentimiento de culpa. El dolor, una emoción que predomina, un sentimiento que predomina en los dolores físicos, incluyendo migrañas, es la culpa. Cuando tú te sientes culpable porque no has podido solucionar algunas situaciones en tu vida, entonces viene el cuerpo y va a responder con dolor. Entonces, es como decirle al cuerpo, yo necesito ser castigado, entonces el cuerpo responde con dolor físico. Entonces, el sentimiento de rechazo, de que te rechazaron tus padres, de no haber sido aceptado, de tener una autoestima malsana, puede generar también dañar el sistema inmunológico y en vez de protegerte tu sistema inmunológico, va a ir en contra de ti. Es como decirle al subconsciente, tú te sientes rechazado, pues déjame, yo te rechazo, déjame, yo te ataco a ti. Entonces es un ataque del sistema inmunológico hacia ti. En vez de protegerte, te está atacando. Y eso son enfermedades inmunológicas, del sentimiento, perdón, del autoestima del sistema inmunológico. Entonces, la preocupación excesiva, la tristeza, el miedo. Por eso mucha gente murió durante la pandemia, hasta gente joven. No fue tanto, no crean que fue tanto por el virus en sí, por los estragos del virus, sino fue más que todo porque tenían el sistema inmunológico muy bajo, porque tenían demasiado miedo, demasiada preocupación, porque lo que hizo las noticias fue atacar y generar más miedo. Entonces, todo lo que tenga que ver con preocupación hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a manejar estas emociones. Entonces, voy a ir, ya ustedes saben que son enfermedades psicosomáticas, o sea, las emociones que generan la enfermedad física, básicamente, en palabras simples, en palabras colegiales, como dicen, es básicamente las emociones que quedaron estancadas en la mente subconsciente, en las memorias, que se quedaron ahí estancadas, entonces se van acumulando en la mente subconsciente a través de los recuerdos, a través de todo lo que vamos viviendo, se van acumulando y eso genera la enfermedad física. Hay unas técnicas que yo utilizo en los cursos de neurociencia que ya van a comenzar el martes 16. Vamos a comenzar con una nueva certificación. Y ahí hay unas técnicas que utilizo. Primero, les voy a recomendar un diccionario que está en el internet, que es de los mejores que yo he visto, que se llama sanateysana.com. Sana, aquí lo voy a dejar, sanate y sana.com.
Así mismo, ahí en el Google lo pueden poner. Sanateysana.com o ponen enfermedades emocionales psicosomáticas y ahí va a salir, es el primero que sale. Ahí van a encontrar todas las enfermedades físicas, todas y las emociones que las generaron. Si tú sabes, por ejemplo, que la diabetes viene de la amargura, de la tristeza profunda, una persona que está deprimida eventualmente va a generar diabetes, porque tiene que ver con la tristeza profunda, la diabetes. Entonces, si tú sabes que estás muy triste, pues tienes que comenzar a hacer algo para manejar esa depresión, para, poder prevenir que se desarrolle una diabetes. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, te puede llevar a generar una hipertensión o migrañas. Las migrañas vienen los dolores de cabeza intensos vienen de no saber cómo procesar la información, de no aceptar lo que sucedió. Por ejemplo, no acepto el hecho de que si hubiera muerto mi abuelita, de haber perdido el trabajo, de divorciarme, no lo acepto. Y la incapacidad de aceptar te lleva a una tristeza profunda y eso, todo ese nivel de estrés puede desarrollar hipertensión y luego al bajar el sistema inmunológico te puede dar un derrame cerebral. Todos los derrames cerebrales vienen precisamente del estrés, de ese estrés que se reprime, que se va quedando ahí. Por eso es tan importante, cuando pasa algún evento necesitas hacer algo. Entonces, lo que hacemos nosotros en este campo de Life Ecology, de neurociencia, es que primero les voy a hablar un poquito como del método que utilizamos. Primero, uno se tiene que permitir sentir lo que siente en el consciente, en el ahora, esa tristeza, ese no, esa preocupación, esa angustia. Y también vamos a ponerle una imagen a ese cáncer, a esa diabetes, a esa artritis, a ese insomnio, a esa migraña. Le ponemos una imagen. Todo esto es con los ojos cerrados. ¿Sabían ustedes que las enfermedades tienen su propio idioma, tienen una comunicación, se comunican, las enfermedades llegan a tu vida no por hacerte daño, las enfermedades llegan a tu vida por para enseñarte algo y tú eres de alguna forma el co-creador de las enfermedades. No es que si no son genéticas, entonces quiere decir que tú las creaste, que tú permitiste que se desarrollaran por no saber manejar las emociones, por la incapacidad o la inhabilidad de manejar las emociones. Por eso es vital sanar la autoestima, tener un diálogo interno positivo y manejar cualquier emoción, porque todas las emociones, cualquier emoción negativa que reprimas, que quedes ahí, el enojo reprimido, la tristeza, el desamor, el sentimiento de humillación, de devaluación, de degradación, eso lo que hace es dañar el sistema inmunológico. Entonces, eventualmente vas a generar enfermedades físicas. Ok, entonces lo que hacemos es que le ponemos una imagen a la enfermedad, porque esa enfermedad, por ejemplo, para quitar una migraña, en vez de pastillas, porque el médico general lo único que te va a dar una pastilla y te va a dar un opio, y esos opios para el dolor, tengan mucho cuidado, son muy adictivos. Aunque no tengas adicciones, en 2 semanas puedes desarrollar una enfermedad, una adicción con los opios, con los opios para el dolor. Entonces, procuren no tomar ningún opio, a no ser de que realmente lo necesite y esté muy grave, porque si tomas varios opios, llega un momento en que tu cerebro no genera los opios naturales y ya no puedas manejar el dolor y se desarrolla una tolerancia, lo que te va a llevar a que tomes más, a que consumas mucho más pastillas. Entonces, hay un diálogo interno celular entre las células que llevan al desarrollo de las enfermedades físicas. Es como por ejemplo, el cáncer, por poner un ejemplo, que mucha gente desarrolla cáncer hoy en día. Tú le estás diciendo constantemente: es que estoy resentido, mi vida es una miseria, me han pasado 20,000 cosas, no sé cómo manejarlo, te estás revictimizando constantemente, entonces estás entreteniendo todas estas emociones y entonces ese es un voltaje muy fuerte emocional que te va a llevar a que las células, en vez de dividirse normalmente, se vayan dividiendo en un solo lugar. Entonces el cáncer son células que se rehúsan a morir. Eso es lo que es el cáncer. Y como están tan juntas los tumores, es pues muy difícil atacarlos, porque puedes atacarlos de afuera, pero es muy difícil entrar adentro. Y luego se van desarrollando en varias partes, se va regando.
como un virus que se va regando y al poco tiempo ya no hay forma de poder comprimirlo y tenerlo en un solo lugar porque se puede regar por todo el cuerpo. Pero entonces las emociones que se quedan ahí guardadas, claro, hay una parte de la comida también, ¿no? De la carne, por ejemplo, la mayoría de los cancerígenos vienen de la carne roja. Por ejemplo, en México que comen tantos tacos, pues hay que tratar de comer menos tacos. No digo tampoco reprimirse y no comer nada, pero también hay que tratar de... ¿Sabían ustedes que entre menos se coma, mejor para la salud mental? Así funciona. Entre menos comida, mejor funciona el cerebro. Yo trato de hacer dietas, o sea, yo no como sino hasta las 2 de la tarde. Yo trato de hacer esa dieta por lo menos diario, no tanto por no engordar, sino que hay más claridad mental, hay más regeneración de los neurotransmisores entre menos alimentos tengas. O sea, y entre más saludable comas, si comas vegetales y si comes cosas saludables, pues mejor energía, salud mental. También hay una ley universal que se llama la ley de la vibración, o sea, de cómo vibra tu mente, de la ley de las emociones prácticamente. Si tú estás vibrando con emociones de desamor, de tristeza, de por qué a mí, de todo lo que perdiste, de todo tu pasado, estás vibrando de esa forma, entonces vas a traer más cosas de lo mismo en lo que estás pensando. O sea, por eso dicen que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, si la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos que tú debes tener? Que tú debes entretener, pensamientos positivos, ¿no? Entre más positivos y optimistas sea, más fortaleces el sistema inmunológico. Si sostienes un pensamiento negativo por un minuto, estás degenerando tu sistema inmunológico por 6 horas, o sea que te estás muriendo. Eventualmente te va a doler la cabeza. El no dormir también es terrible. Es mejor tomar una pastilla para dormir y dormir 9 horas que dormir 3 o 4 horas. Eventualmente a ese ritmo vas a desarrollar, porque no hay alimento para el cerebro. El alimento del cerebro es el sueño. El sueño, porque cuando uno duerme, no está, por lo menos no está bajo la misma frecuencia de pensamiento, está en una frecuencia más baja. Entonces, el cerebro está agarrando más oxígeno porque uno va respirando y entonces la respiración, por eso la meditación es muy importante para alimentar el cerebro y para estar tranquilo, lo que se llama el mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness tiene que ver con no pensar. Y si el estrés genera las enfermedades físicas, entonces mejor no pienses. O si vas a pensar, piensa algo positivo. Entonces el mindfulness es poner toda tu atención en el presente. ¿Cómo inhalas? ¿Cómo sostienes tu respiración y cómo exhalas? No pienses en nada. Y eso lo puedes hacer diariamente. O sea, toma ese tiempo, esos 10 minutos, aunque sea, para solamente respirar, sostener y exhalar. Ahora, ¿por qué es tan importante respirar? Porque ese oxígeno le ayuda al cerebro y sostenerlo un poquito y luego exhalar. No pensar en el momento que tu mente quiera pensar, entonces lo regresas al presente y sigues inhalando y exhalando. Entonces, bueno, regresamos a lo de la técnica de la terapia de neurociencia para enfermedades psicosomáticas. Entonces, todo esto es con los ojos cerrados. Obviamente, ¿por qué hay que relajarse bien para poder bajar el ciclo de la mente? Porque estamos piensa y piensa y piensa, entonces es muy difícil el poder trabajar con alguien cuando está preocupado constantemente. Entonces, uno comienza a decirle, ok, comienza a inhalar por la nariz, sosténlo y exhala, no pienses en nada. Y en la medida que inhalas y sostienes tu respiración y exhalas, se va relajando cada vez más. Entonces va uno relajando a la persona, va soltando todos los músculos de su cuerpo, va también enfocándose en soltar los órganos internos de su cuerpo. Utiliza uno números, esto es un poquito de hipnosis clínica, de 10 a 0, vamos a contar del 10 a 0, 10, 9, 8, más profundo, más relajado, 8, 7, 6, más profundo, más relajado. Y cuando ya esté bien relajada la persona, le dice uno, ahora sí permítete sentir esa tristeza, ese desamor, esa preocupación, esa angustia, esa soledad. Y también permítete sentir esa diabetes, esa artritis, esa migraña, esa hipertensión, ese dolor en la espalda, lo que sea que tengas físicamente que ya esté diagnosticado por un doctor,
le pones te permite sentirlo y le pones una imagen, cómo se ve ese cáncer, cómo se ve esa artritis, cómo se ve esa hipertensión. Hay que ponerle una imagen. ¿Por qué? Porque desde ahí comenzamos a cuestionar, a preguntarle a la enfermedad física por qué llegó a tu vida. Entonces, lo que hacemos es que esas emociones, luego vamos a una memoria, obviamente, si tienes ansiedad, preocupación, tristeza, enojo, angustia, sentimientos de culpa en el presente, o sea, ya tienes un problema de salud mental, quiere decir que todo eso se desarrolló por la acumulación de todas estas emociones. Y si ya tienes la migraña, ya tienes el insomnio, ya tienes los dolores en el cuerpo, o sea, ya el cuerpo te está mostrando, te está diciendo que hay algo mal con tu mente, ¿no? La misma enfermedad física te está diciendo, hey, señal, pon cuidado, porque el cuerpo duele cuando no hay una estabilidad emocional, cuando no se gestionan las emociones. Entonces la misma enfermedad te va hablando a través del dolor, a través de lo que está saliendo en tu cuerpo, ¿no? Hay gente que le dan, por ejemplo, alergia, ya la misma alergia te está hablando, te está diciendo, hey, ¿a qué eres alérgica? ¿Solamente al polen o tal vez eres alérgica a la gente o hay cosas que no has trabajado? O sea, la enfermedad, nunca te pongas en contra de la enfermedad. No te pongas a decir, ay, esa desgraciada dolor de cabeza o ese cáncer terrible o esa fibromialgia o esa artritis, como odiando la enfermedad porque la enfermedad no tiene la culpa. Porque acuérdate que tú mismo la creaste y no fue Dios porque no es ni siquiera genética. Hay una parte genética que se puede decir que vino de otras vidas, ¿no? Porque ya les hablo de esta forma porque ya está comprobado científicamente que tenemos varias vidas. Si hay una parte genética ahí que se pudo haber traído, yo creo, por ejemplo, cuando dice la gente, bueno, ¿y por qué el niño nació y a los pocos meses nació con un cáncer o con un tumor? Bueno, es muy posible que ese niño se haya muerto en otra vida o tuvo una experiencia tan traumática que se llenó de odio, de resentimiento, que acabaron con su familia, que le pasaron muchas cosas y reprimió muchas emociones, nunca las trabajó, nunca perdonó y todas esas emociones reencarnó y se las trajo a través del DNA de papá y de mamá y entonces eso generó la enfermedad física. Ese viene a ser la respuesta para la gente que nace con Down syndrome, con toda claro, el doctor lo único que puede ver es, bueno, hubo un mal funcionamiento de las células, hay más células o menos células o pasó esto, pero nomás lo físico, pero no ven la parte emocional. Por eso hay varios doctores que yo estoy entrenando, incluyendo al doctor Francisco, que pues hoy tuvo cosas para hacer, no pudo estar, pero, pero él ha tenido ahora una recuperación muy grande con sus pacientes. No sé si entró el doctor Francisco, si está aquí o no, creo que no está. Por ahí hay otra doctora también, una doctora que también la entrené y algunos psiquiatras que también hemos entrenado no sé qué está ocurriendo aquí. ¿Me están viendo? ¿Sí me están viendo? Algo pasó en la pantalla que no veo nada. Ok, bueno, no sé. No estoy viendo nada en la campaña, en la pantalla, no sé, no sé qué pasó. Pero bueno, entonces les decía que, Ahora sí te vemos. ok, bueno, gracias. Entonces, estos doctores ya, como ya se certificaron, están teniendo unos resultados grandiosos con sus pacientes porque ya comenzaron a sanarle las emociones. O sea, no solamente están tratando las enfermedades con los medicamentos, sino que ellos se dan cuenta que aún con los medicamentos no mejoran, no hay mejoría. Entonces, el doctor Francisco, cuando comenzó a trabajar con los pacientes, se dio cuenta también es importante el entorno. Porque si estás en una relación tóxica, si estás con gente que está sufriendo mucho, todas esas emociones se te van a pasar a ti. Entonces, es muy importante también buscar qué es lo que te está estresando. Si el estrés genera la enfermedad física, ¿qué es lo que te está estresando? Y si están en una relación tóxica, si la mamá está enferma, si se murió un ser querido, obviamente todo eso hay que saber gestionarlo para no generar más estrés. Pero entonces el doctor Francisco, él es un doctor de medicina general y también es cirujano
Pero entonces él ahora gasta más tiempo con los pacientes, no tanto preguntándole cómo va tu medicamento, si te lo subo, si te lo quito ni nada, sino cómo está, qué está pasando en tu entorno, ¿no? ¿Qué situaciones has vivido? ¿Cuál fue en tu crecimiento? ¿Cómo te fue con papá y mamá? ¿Qué situaciones dolorosas viviste? Eso es muy importante, hacer un análisis de qué pasó, por qué tanta tristeza, qué pasó. Y entonces los pacientes se sienten entendidos, sienten ese soporte y le comienzan a cortar toda una historia. No, pues fíjate que se me murió un hijo y ese hijo, desde que se murió el hijo, pues yo comencé a sufrir y a tener depresión y al poco tiempo ya comenzó con la hipertensión, con la diabetes por la tristeza. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre hay causas de traumáticas, hay causas de dolor físico, de situaciones que no pudieron, no supieron cómo procesar, y esa depresión, el no haber procesado bien el duelo, los llevó a que se generara la enfermedad física. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un análisis y comenzar a buscar, ok, si por ejemplo al morirse tu mamá, que para ti era toda tu vida y no lo has podido superar y eso ocurrió hace 5 años, tendríamos que entrar a esa memoria para poder modificarla. Eso es lo que hace la neurociencia. Entonces vamos a todos con los ojos cerrados, vamos a ir a esa emoción y ahí comenzamos a trabajar con la mamá, con esa memoria, pero también hay una técnica que yo la llamo la silla vacía, que viene de terapia gestal, donde podemos traer y poner en la silla vacía la enfermedad, no solamente la enfermedad mental, sino y la gente que nos hizo daño, pero podemos poner la enfermedad física, podemos poner a tu migraña, podemos poner a tu artritis, ahí podemos poner al cáncer. Entonces, podemos preguntarle a la enfermedad física, porque hay un diálogo, la enfermedad puede escuchar, la enfermedad puede hablar, la enfermedad puede sentir, por eso la está sintiendo, el dolor siente. Entonces puedes preguntarle al dolor, bueno, ¿por qué llegaste a mi vida? ¿Qué me quieres enseñar? Y entonces ahí cambiamos el rol. O sea, se puede uno meter a la enfermedad, ser uno la enfermedad por un momento para responderle a esta persona qué te quiere enseñar. ¿Por qué llegó ese dolor de cabeza? ¿Qué te quiere enseñar ese dolor de cabeza? ¿Qué te quiere enseñar el hecho de que estén pasando muchas cosas en tu vida, de que tuviste un accidente, de que no has podido trabajar bien? ¿Qué te quiere enseñar estos obstáculos? Todo, porque la vida es una enseñanza, la enfermedad también te enseña. Y resulta que intuitivamente la misma enfermedad te puede responder y te puede decir por qué llegó a tu vida. ¿Ok? Hay como un diálogo, como una conversación. Entonces, para que tú sepas por qué llegó a tu vida. Entonces, entre más poder le quitamos a las emociones del pasado, que son los recuerdos, menos posibilidades de desarrollar enfermedad, porque más positivo, más alegría vas a tener en tu vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante sanar el pasado, y la mejor forma de sanarlo es volver a sentir ese dolor emocional. No hay una forma rápida, no es solamente, claro, el egoísmo lo lleva a uno a decir, no, pues eso, lo que pasó ya pasó, ¿para qué recordarlo? Eh, y bueno, es bueno volver a sentir, pero perdonar. Por eso el perdón es una solución. Nunca le hables mal a la enfermedad, nunca juzgues a la enfermedad, háblale con amor y aprende a mandar mensajes a tu subconsciente para que puedas aspirar a sanar. Mira, la mente tiene el potencial de generar el medicamento que tú necesitas. De hecho, hay una investigación que me sorprendió muchísimo, y es un hombre que cultivaba sus propios alimentos y él le hablaba a las plantas y todo eso, y todo lo que él sembraba, con eso mismo se sanaba. Si le daba cualquier problema físico, él se tomaba, le hablaba a la plantica y la plantica generaba, o la hortaliza generaba el medicamento que él necesitaba. Entonces, desafortunadamente, la mayoría de los medicamentos tienen muchos químicos y esos químicos van a tener efectos secundarios. Entonces, yo soy de los que le voy más a la homeopatía. Anteriormente, la gente duraba más años y había menos medicamentos. La gente se sanaba con hierbas. Y hay muchos medicamentos. Yo soy de esa creencia. Yo soy de que hay muchas, por ejemplo, hierbas que Se funcionan fue muy la bien. imagen tuya, William. Se fue la imagen Se fue mía. Ahí se fue regresó. la imagen tuya. Ahí regresó. ¿Ya está? Sí, sí, No, ahí está, doctor, ahí está, ahí se está viendo su imagen. Ok. Bueno.
Entonces, pero bueno, estamos hablando de emociones. Entonces, más allá de las planticas y de la medicina, para poder aspirar a sanar algo. Inclusive yo he tenido gente que ha sanado hasta de enfermedades terminales, ha sanado de fibromialgia, ha sanado de artritis, que son enfermedades que están catalogadas incurables. Y ellos, a través de ser positivos y optimistas sin medicamento, tengo un caso de un muchacho que tenía una artritis reumática que aún tomando medicamentos no podía ni levantarse de la cama, bastante joven el muchacho con esa artritis reumática. Y comenzamos a trabajar en su mente, en sus emociones, y él aprendió a ser positivo y optimista. Y hoy en día no está tomando ningún medicamento y está casi en un 100%, ya está, o sea, se recuperó prácticamente y se recuperó sin medicamentos, con la mente, aprendiendo a ser positivo, aprendiendo a sanar, aprendiendo también a meditar, aprendiendo a mandarle mensajes a tu subconsciente. Tienes que hablar con tu cuerpo. Si viene el dolor, habla con tu dolor. Si viene el dolor de espalda, habla con el dolor de espalda. Si hay tristeza, habla con la tristeza. Pregúntale a la tristeza, ¿qué me quieres enseñar? Porque si tú la creaste a nivel inconsciente, no la creaste conscientemente, uno no dice, oye, yo quisiera que me dé un cáncer, o quisiera que me dé una artritis, o quisiera que me dé una diabetes. No, no lo hace uno conscientemente, pero a nivel subconsciente se van reprimiendo, se van quedando guardadas las emociones y eso va a generar la enfermedad física. Entonces, es importante que entiendan que las emociones, se le puede hablar a las emociones, se le puede hablar a la enfermedad física como si, porque tienen su propia personalidad. Y yo lo tengo comprobado porque cada vez que hacemos esta terapia y ponemos a través de una visualización de una imagen en la silla vacía, ponemos la artritis o la diabetes o la migraña y le preguntamos por qué llegaste a mi vida y cuando cambiamos el rol vamos a contar 1, 2, 3. Yo ahora quiero que tú seas esa migraña, quiero que tú seas esa diabetes, quiero que tú seas esa artritis. Contéstale a esta persona por qué llegó a tu vida. Siempre le van a contestar con un lenguaje emocional. Bueno, yo llegué a tu vida porque tú vives amargada, ¿no? Porque tú vives enojado, porque tú vives sintiéndote mal todo el tiempo. ¿Y por qué te sientes mal? O sea, está bien que hayan pasado cosas, pero lo peor que tú puedes hacer es revictimizarte, es conmiserarte, es diciendo, ay, pobrecito de mí, ahora quién me va a ayudar. Tienes que aprender a buscar lo positivo dentro de lo negativo. Eso es lo que se llama el yin yang. Tienes que aprender a darte cuenta, ok, esta situación me está enseñando algo. ¿Qué es lo que yo necesito aprender? Entonces, entre más positivo y optimista, pues mejor va a ser. Entonces, una vez que quitamos esas emociones que quedaron dentro de esa memoria traumática, entonces vamos a comenzar a sanar el subconsciente. Entonces vamos a ir sanando tu pasado. ¿Y cómo se sana el pasado? A través del perdón, a través del amor. Si todos los problemas de salud mental mentales y físicos vienen del desamor, vienen del abandono, vienen de la traición, vienen de la culpa, vienen de las emociones, lo que los puede sanar es la aceptación de lo que no pueda cambiar y el amor. Mándale amor a esas células. Todo va a estar, células, todo va a estar bien, porque es la tenemos básicamente tres cuerpos, aunque han escuchado que tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo muchos, pero básicamente para simplificarlo tenemos tres cuerpos. La mente, el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo etérico, que es el cuerpo espiritual. Y todos tienen un diálogo entre sí. De hecho, encontraron en las paredes intestinales el segundo cerebro. Más de 500 millones de neurotransmisores se encontraron en las paredes intestinales. Por eso la gran mayoría de la gente que sufre de diarrea, que sufre de problemas de gastritis, que sufren de cualquier problema estomacal, tiene que ver con la ansiedad, porque no hay una comunicación dentro de tu mente, o sea, tiene que haber una comunicación entre tu mente y tu cuerpo. Cuando hay una separación de tu cuerpo y se separa la mente, ahí es cuando viene y te ataca la enfermedad. También hay un cuerpo etérico o un cuerpo espiritual que es súper importante para cualquier sanación. Hay una parte espiritual muy importante para poder sanar las enfermedades físicas. O sea, tienes que creer, tienes que constantemente mandar mensajes. A ver, aquí hay un micrófono abierto, hay que cerrarlo, mute. Ahí tuve que cerrar ese micrófono porque si no, no se puede escuchar. Ok, entonces,
¿Cómo estás dialogando con tu cuerpo? ¿Qué situaciones en tu pasado? Y volvieron a abrir, mira, lo volví a cerrar y lo volvieron a abrir. Entonces, ¿cómo estás hablando con tu cuerpo físico y cómo estás hablando con tu cuerpo espiritual? Ahora, de hecho, el alma, el alma es conciencia, ¿no? El alma es conciencia, mente, emociones y también el alma tiene que ver con el libre albedrío, con las decisiones que tú tomas, vienen a ser el libre albedrío. Entonces, todo eso tiene que ver con el alma. Y el espíritu es la conexión que tenemos con la divinidad, ¿no? Ya sea con el universo, ya sea con Jesús, sea con Dios, como tú lo concibas. El nombre no importa, con la divinidad. Tenemos un campo etérico, Gracias a Dios. un campo Sí, espiritual. señora. A ver, traten de no abrir sus micrófonos porque entonces no se puede escuchar nada. Entonces, ¿qué comunicación tienes tú con tu cuerpo físico y con tu cuerpo espiritual? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué diálogo interno tienes? ¿Te hablas con amor? ¿Te hablas con cariño? ¿Te hablas con respeto? ¿O tú mismo te enjuicias? ¿O tú eres juez y verdugo de ti mismo? Por eso es tan importante la autoestima, el que te quieras, el que te aceptes, el que aceptes todo lo que aconteció porque ya no lo puedes cambiar, el que aceptes a esa madre así neurótica, con miedo, o sea, el que aceptes a ese padre que te abandonó, lo que sea, tienes que aceptarlo y perdonar. Y mandarle bendiciones a toda la gente que te causó ese dolor emocional, que luego ese dolor emocional se convirtió en una enfermedad física. ¿Ves? O sea, el cuerpo físico no enferma si no hay emociones reprimidas. No tendría por qué enfermar, porque un pensamiento positivo genera, ¿qué genera un pensamiento positivo? Un pensamiento positivo va a generar emociones positivas, comportamientos positivos y va a fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, no hay forma de que teniendo el sistema inmunológico tan fuerte te enfermes del cuerpo físico. Entonces, la enfermedad física es el resultado de las emociones que no has sabido procesar. Es el resultado. Entonces, uno no se enferma, ay, que fue la genética, porque mi mamá tenía insomnio, yo también, o porque mi mamá tenía diabetes, yo también, o porque mi papá tenía cáncer, yo también. No crean eso, por favor, no crean eso porque desafortunadamente le damos mucha credibilidad a la genética, ¿no? Ay, es que mi abuelita tenía cáncer y por lo tanto a mí me va a dar cáncer. Si tú llegas a creer eso, vas a generar el cáncer porque la mente es muy poderosa. La mente genera lo que tú crees. Si tú crees algo, eso se va a convertir en una realidad porque ya desarrollaste una creencia. Entonces, no crean tanto, aunque el médico físico te diga, no, es que tienes una diabetes y se está empeorando. No crean eso, porque eso es nocivo. Para la salud eso es nocivo. Desafortunadamente, muchos médicos no saben trabajar el efecto de la fe, ¿no? En vez de nocivo, el pasivo, ¿no? Que es la fe, es decirle, todo va a estar bien, o sea, sé que estás un poquito enfermita, tienes esto, pero vas a estar bien. Entonces tú misma tienes que estar constantemente diciéndote a ti que tú vas a estar bien y mandar esos mensajes a tu cuerpo físico, a tus células para que se regeneren. Hay de hecho no solamente la gente dice que hay 4 elementos, hay 5 elementos y hay un diálogo interno. La neurociencia descubrió que hay un diálogo interno entre nuestras células, que ellas se comunican entre sí. Tú no le dices a tu brazo cómo funcione, ni le dices a tu lengua cómo moverla, ni cómo hablar. Tú no mencionas, ellos funcionan. Tú no le dices a tu corazón que trabaje para ti. No, ellos funcionan porque hay una sincronización, ellos se comunican entre sí. Entonces, si se comunican de una forma negativa tus células, ¿qué van a generar? Más miedo, más preocupación. Si tú estás pensando aquí en este cerebro, en este motor, estás diciendo, es que estoy muy mal, estoy muy enferma, cada vez me pongo peor. Ese mensaje lo recibe tu mente subconsciente, tus células reciben esa información y tus células te van a dar lo que tú piensas. Si tú dices a tus células, estoy muy mal, yo creo que me voy a empeorar y a lo mejor me voy a morir, ya toda esa información la recibe tu mente subconsciente y va a generar más enfermedad. O sea que en vez de ponerte mejor, te vas a empeorar. Entonces, no crean
tanto, aunque estés enferma, no lo digas. Aunque te duela el cuerpo, no, simplemente habla con amor a ese dolor, háblale a esa artritis, háblale a esa migraña, dile, bueno, ¿qué me quieres enseñar? Con amor. Y si tú le pides con amor a la enfermedad que se salga de tu cuerpo, es muy posible que se salga de tu cuerpo, pero las emociones que son energía que quedó reprimida, tienes que sacarlas de tu cuerpo. ¿Y cómo las sacas de tu cuerpo? Eso vendría a ser la pregunta, ¿no? ¿Qué es emoción? Es una energía. ¿De dónde viene la emoción? De un pensamiento, de la acumulación de pensamientos. Esos pensamientos que son creencias. Tú crees en algo, ¿no? Crees que te dio la diabetes porque es algo genético. Bueno, si ya la tienes, ¿no? Entonces ya tienes una creencia. Entonces ya tienes una información de enfermedad. Y también el médico te dijo que la tenías. Bueno, ya está. Ahora, ¿qué puedes hacer con eso? Si encontramos en el diccionario que se llama sanateysana.com, Sánate y Sana, se llama el diccionario. Entonces tú vas al diccionario y chequeas, por ejemplo, diabetes, busque la palabra de, ahí salen, ahí van a salir cuáles son las emociones. Se llama sanateysana.com. Ahí buscas todas las enfermedades físicas, 100% de todas las enfermedades, hasta un dolor de muela te sale ahí. Entonces, ahí vas y buscas, ok, ¿qué emociones generaron esta enfermedad? Entonces, ya sabes, entonces ahí es donde tienes que trabajar. Porque si tu diabetes la generó la amargura, la tristeza, la depresión, entonces, ¿cómo puedes contrarrestar esa diabetes? Bueno, pues también hay que ver que tienes que modificar tus alimentos, que tienes que hacer ejercicio, hasta ahí, pero también emocionalmente, ¿qué puedes hacer? Si es la amargura, tienes que dejar de ser tan amargada, tienes que aprender a buscarle sabor a la vida, tienes que hacer cosas que te motiven, tienes que hacer cosas que te den más alegría a tu vida, porque de esa forma contrarresta la diabetes. ¿Sí me entiendes? Si ese cáncer ya lo tienes, ¿cómo puedes eliminar ese cáncer de tu cuerpo? ¿El cáncer de dónde viene? Del odio y del resentimiento, de la incapacidad de perdonar. Todos los cánceres se generan ahí. Por ejemplo, si es cáncer en el útero, si es cáncer en la matriz, eso tiene que ver con un acoso sexual. Eso tiene que ver con algún acoso sexual o te expusiste ante una sexualidad muy temprana edad y eso generó el miedo que se reprimiera en tus partes y eso generó con el tiempo lo que es el cáncer. Si el cáncer es en el cerebro, por ejemplo, ¿qué viene a hacer esto? ¿Por qué? Pues de tanto pensar, de tanto resentimiento, de tanto odio que estabas acumulando, se formaron las células cancerosas en tu cerebro. Depende de dónde sea, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es la parte física, eso es lo que ven los doctores, pero hay que ver la parte emocional. Entonces, tienes que ver, ok, estas emociones me generaron la enfermedad física, entonces con estas emociones necesito trabajar. Entonces, una es el pasado, una es, ok, ¿qué situaciones en el pasado no he perdonado, no he aceptado? Porque si sigues estancado en tu pasado, utilizando ese lenguaje de por qué a mí, mírame a mí cómo me fue, o sea, mi madre, a mi mamá ni siquiera la invité a ver esta porque mi mamá es muy psicosomática y mi padre se murió hace varios años y mi mamá sigue juzgando a mi papá, es que fue por su papá. Es que fue culpa de su papá porque no me atendió, porque me fue infiel, porque, o sea, fue culpa de mi papá y mi papá ya se murió y entonces sigue siendo culpa de mi papá. No, así no te vas a mejorar, pero a mí no me escucha mi madre. A mí no, claro, le duele hasta el pelo, pero no me escucha. Porque dice, no vaya usted a darle terapia a otra gente. A mí no, yo te conozco a ti, no sé, no me permite que lo único que yo le estoy dando, madre, aprende a ser más positiva, aprende a perdonar. Ya mi papá se murió, perdónalo, perdónate a ti, sana ese pasado, eso es muy importante, porque si no sanas tu pasado, si no te reconcilias con tu pasado, es muy difícil que vayas a estar bien en el presente. Por eso es muy importante. Entonces, a veces la psicología somos negligentes con esa parte de que todas las enfermedades físicas y mentales vienen de cosas que no has solucionado, cosas que no has aceptado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita en el consciente, en el presente? Tenemos que aprender a poner atención de lo que piensas, porque si lo que piensas generan tus emociones, entonces es muy importante lo que pienses. Y también cómo estás interpretando la realidad, porque por ejemplo, el estrés no tiene nada que ver con el evento, con lo que sucede, sino con tu percepción, cómo tú interpretas, cómo tú respondes ante ese evento. ¿Te das cuenta? No tiene nada que ver, porque ahí puede haber un solo evento
el mismo evento y una interpretación totalmente diferente de tres personas diferentes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay una persona con tendencia a la depresión, hay otra persona muy neurótica, muy enojona, y hay otra persona más estable emocional. Entonces, pues, supongamos que hay un evento, no una situación, de que viene esta mujer y comienza a maltratarla a la persona que se deprime y le dice: es que usted es un desgraciado, es que usted no sirve para nada, y esa persona con tendencia a la depresión, pues tal vez no responde, se va de ahí, pero comienza a seguir pensando: pues tal vez esta persona tenga razón, mi vida no sirve para nada. Yo soy una persona infeliz y todo eso. Entonces, ¿cómo está interpretando esa realidad? Es una persona con tendencia a la depresión. Entonces, ese diálogo interno la está enfermando porque así respondió ante ese evento. El mismo evento, la misma persona va a atacar psicológicamente a esta persona neurótica, enojona: es que usted no sirve para nada, usted es un desgraciado, no sé qué, y esa persona va a responder con agresión, y en la medida que está agrediendo a la otra persona, pues también se va sintiendo muy mal, ¿no? Porque es una persona altamente violenta, agresiva. Entonces se enfermó él y pudo haber cometido un crimen, ¿no? Con la otra persona. Así respondió ante el mismo evento. Viene el mismo evento y ataca a una persona que es más estable, que es más positiva, que es más optimista. Entonces viene y la ataca, le dice: usted es un desgraciado, usted no sirve para nada, y esa persona dice: ah, pobrecita, esa persona a lo mejor está enferma, pobrecita, yo no le voy a poner ni atención, ¿qué importa? Que Dios la bendiga a esa persona. No se engaña, no le dio ninguna importancia. Entonces, si fuera el evento el que nos lleva al estrés, entonces todos responderían de la misma forma. ¿Y por qué respondieron de una forma diferente? Bueno, interpretaron la situación de una forma diferente, entonces somos gente diferente. Entonces, de acuerdo a la actitud que tienes ante la vida, así mismo te vas a sanar o te vas a enfermar. Si eres una persona positiva y optimista, nada te dura. Yo aprendí a ser positivo, pero yo no era positivo, yo era una persona altamente negativa. Y cuando aprendí la parte psicológica de que tenía estos patrones negativos, entonces comencé a aprender a cancelar todos esos pensamientos negativos. Cuando observaba que yo estaba pensando de una forma negativa, inmediatamente cancelaba. Es como les estoy dando como una herramienta psicológica. Cancela, y tú mismo lo dices mentalmente: cancelado, y eliges un pensamiento que esté acondicionado al amor. Todo está bien en mi mundo, yo voy a estar completamente sana, y no dejes de creer, porque eso es la ley de la correspondencia, la ley de la atracción. No quiere decir que las cosas sucedan inmediatamente, pero lo único que tú tienes que hacer es seguir creyendo, estar convencida de que te vas a sanar, y eventualmente te vas a sanar. Cuando no sé, pero entre más fe tengas, pues más la fe, que es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. O sea, estoy convencida de que quiero sanarme quiero estar muy saludable mental y físicamente, estoy convencida. Eso es lo único, tienes que seguir creyendo. No puedes llegar a pensar: ay, no, ahí vino otra vez el dolor, yo cada vez estoy peor, cada vez me voy a enfermar, porque ese diálogo no te va a servir. Acuérdate que todo lo que tú hablas, todo lo que tú piensas, esa es una información que la recibe tu mente subconsciente. ¿Y qué maneja tu percepción? ¿Qué maneja tu comportamiento? ¿Qué maneja cómo tú interpretas la realidad? Es tu subconsciente, no es tu consciente. Consciente tenemos 5%, 5%. Subconsciente, 95%. Entonces, todo lo que tú piensas y todo lo que tú hablas es información que la está recibiendo las células del subconsciente. Eso se va quedando en la memoria, se va quedando ahí estancado. Y entonces por eso es que la gente desarrolla esos patrones negativos. Siempre ven todo negativo. Cada vez está muy mal. No vean noticias. Si tú tienes tendencia a no vean noticias, no le pongan cuidado a ese gobierno que subió esto, que no le pongan tanta atención a eso, porque donde tú pones la atención, ahí crece. Si tú pones la atención en tus carencias, si tú pones la atención en tus necesidades, si tú pones la atención en lo que no tienes, vas a obtener más de lo que no tienes. Entonces tu atención va a estar en lo que quieres, ¿ok? La visualización es muy poderosa. Desde que yo me di cuenta que la mente subconsciente no podía diferenciar dentro de lo real y no real, yo comienzo a visualizar, yo comienzo a visualizarme con éxito, comienzo a visualizarme con mi empresa, comienzo a visualizarme en todos mis sueños, y eso es poderosísimo. Yo diario estoy visualizándome porque eventualmente se van a hacer una realidad.
somos co-creadoras de nuestra propia existencia. No solamente estás mandando un mensaje a tu cuerpo, pero le estás mandando un mensaje al universo, porque el universo es mental. El universo es mental, todo se generó a través de un pensamiento. Entonces, eventualmente el universo va a conspirar con tus deseos. Entonces, en estas certificaciones. Ya tenemos al doctor Francisco en línea. Ok, bueno, entonces vamos a dejar que el doctor Francisco es un doctor cirujano médico que nos dé su punto de vista, porque él ya se certificó en neurociencia conmigo. Entonces, para que nos dé su punto de vista de tantos pacientes que tiene, de cómo han mejorado o de cómo estaban empeorando cuando nadie trabajaba con la mente de ellos en esto de enfermedades psicosomáticas. Bienvenido, doctor Francisco. Gracias y danos tu punto de vista sobre enfermedades psicosomáticas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Qué gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente. Pues sí, como dice el doctor William, yo soy médico cirujano, tengo la especialidad de un máster en nutrición y algunas cosas que he hecho también, como estudiar ozonoterapia y algunas herramientas también que me han permitido ayudar físicamente al paciente. Pero a través de mi experiencia, a pesar de tener varias herramientas que son importantes para recuperar la salud, a veces la salud no se mantiene ni se recupera haciendo las intervenciones correctas. Podemos estabilizar al paciente, pero el paciente siempre existía para mí un espacio en blanco entre el recuperar la salud y el hecho de no saber por qué algunos pacientes no lo recuperan. Y la mayoría de los médicos nos convertimos en cazadores, ¿no? De buscar una causa por la cual el paciente está enfermo. Y debemos recordar que las enfermedades se pueden clasificar como enfermedades visibles y enfermedades no visibles. Es decir, enfermedades visibles en donde hasta un estudio de laboratorio me va a decir que el paciente está enfermo, o bien alguna radiografía, alguna tomografía, algún estudio específico o una exploración clínica me dice que el paciente tiene una enfermedad. Yo puedo demostrar que tiene una enfermedad, pero también hay unas enfermedades que le llamamos enfermedades invisibles, porque a pesar de solicitar todos los estudios de gabinete, todos los estudios que nos apoyan para poder diagnosticar, pues es importante entender que todos estos estudios no me confirman una enfermedad, y a eso le llamamos enfermedades invisibles, que la mayoría de los médicos no sabemos de dónde vienen tantos síntomas y tantos signos que presenta el paciente sin una causa origen. Y a eso le hemos atribuido el nombre de enfermedades psicosomáticas. Al momento de no encontrar cuál es la causa orgánica, o un agente patológico como un virus, una bacteria, un hongo, que pudiera estar generando esta enfermedad, nos queda pensar en que algún problema a nivel de la mente pudiera estar generando un problema. Y les digo en la mente porque la mayoría de los médicos solo nos quedamos con la parte de la mente en que pudiera estar algún problema. Y la mejor acción que podemos hacer a veces es enviar a psicología y quedarnos ahí con ese aspecto de saber que si el paciente tiene una enfermedad psicosomática, el psicólogo lo va a resolver, y a la vez el psicólogo, cuando no puede resolverlo, pues lo hace llegar al psiquiatra, ¿no? Y nos olvidamos que el paciente no solamente tiene una relación muy importante entre la mente y el cuerpo, sino que también existe algo más que llamamos en la mente, pues lo que es el consciente, el subconsciente, y también un centro energético que muchos llamamos de diferente forma, que se llama, en mi caso lo llamo alma, ¿no? Algunos lo llamarán chakra, centro energético, pero lo importante es entender que el paciente genera energía desde ese centro, y esa energía le llamamos emociones. Las emociones simplemente son energía que surgen dentro de nuestro interior y que no tienen una conciencia como tal, sino solamente obedecen a su razón de ser, a su compulsión, a su origen. Pero cuando nosotros, a través de la inteligencia y del razonamiento, podemos ponerle nombre a esas emociones, entonces las emociones cambian y se llaman sentimientos.
Y así tenemos, por ejemplo, el sentimiento de la tristeza, el sentimiento del enojo, el sentimiento y una lista de sentimientos que no podríamos terminar de mencionarlos. Pero esos sentimientos tienen energía y esa energía puede ocasionar que la energía se atrape en diferentes partes de nuestro cuerpo, en nuestros órganos o en nuestro cuerpo físico. Y esa energía, pues como son generadas por emociones negativas, generalmente van a producir daño, porque la única energía positiva que no produce daño y que debemos de tenerla en una cantidad adecuada, pues es el amor. Y el amor no puede entrar en nosotros si no hemos ejercido el perdón. Por eso es que la mayoría de los pacientes, cuando estamos hablando con ellos, ellos hablan de sus emociones. Y si nosotros no identificamos cuáles son los sentimientos y las emociones que los han llevado a generar enfermedad, pues solamente nos vamos a conformar y a seguir siendo los médicos que somos actualmente, a recetar medicamentos, a seguir haciendo estudios de laboratorio y si bien lo llegamos a pensar, derivarlo a un psicólogo o a un psiquiatra. Pero incluso los médicos no recomendamos ni siquiera que los pacientes practiquen una fe. Eso no entra dentro de nuestro, no entra dentro de nuestra forma de tratar a los pacientes, no es la semiología o el camino clínico que nos han enseñado las universidades para poder atender a los pacientes. Por eso la importancia de entender que esas emociones van a generar enfermedad y cómo hoy en día sé que las emociones y los sentimientos o las emociones negativas generan enfermedad. Pues porque hay muchos casos clínicos que han sido multitratados, que han sido llevados a diferentes lugares del mundo donde se han tratado, universidades, hospitales muy prestigiados, lugares donde se puede hacer un reconocimiento diagnóstico y como consecuencia un tratamiento, porque mientras no se tenga un diagnóstico médico no se puede iniciar un tratamiento. Nosotros cuando el paciente tiene muchas molestias clínicas como dolor, iniciamos un tratamiento que le llamamos sintomático, sin saber dónde está el problema, le prescribimos los medicamentos que más comúnmente le van a ayudar rápidamente a quitar el síntoma por el cual viene a consulta. Y generalmente el dolor es uno de los síntomas por el cual el paciente acude a consulta rápidamente. Entonces nosotros solamente prescribimos medicamentos y empezamos a hacer una serie de estudios de laboratorio, que generalmente es lo que hace el paciente o cuando ya llega con alguien que puede ayudarle a resolver su problema, ya trae un expediente clínico pues bastante amplio, lleno de estudios de laboratorio, de radiografías, de exámenes y de muchos estudios incluso inmunológicos para saber si el problema está a nivel celular o a nivel del código genético. Tenemos una era en donde nuestra tecnología también ha avanzado en el área médica y ahora solicitamos incluso estudios de código genético para saber qué tenemos de alergias, qué medicamentos podemos tolerar, qué alimentos no. Y seguimos desviándonos del centro más importante que es trabajar en las emociones. Todo eso nos hace disgregar nuestro esfuerzo para poder diagnosticar rápidamente que es una enfermedad psicosomática o que es una enfermedad emocional. Y la mayoría de los pacientes, incluso cuando logran hacer una forma empática con su paciente, con el médico, para poder dialogar, pueden descansar a lo mejor en ese momento al expresar sus emociones y la causa por la cual están viniendo a tratamiento. Pero solamente va a ser un momento, ¿no? Por eso está ese dicho tan famoso que dice, ay, doctor, es que cuando lo veo yo de inmediato descanso, de inmediato me siento muy bien cuando vengo a su consultorio. Pues porque simplemente habla y expresa sus emociones a lo mejor que tiene más guardadas y tiene la confianza con el médico de en ese momento sacarlo y ya, pero continúan ahí, continúan enfermos, continúan con esas emociones negativas que siguen dañando su organismo. Cuando está uno enfermo, lo que uno quiere es que le quiten el síntoma. Muchas veces no quiere uno un tratamiento emocional,
Por eso es que a veces incluso se le tiene que dar primero un tratamiento que le ayude a calmar esas molestias que tiene y de inmediato hacerle saber al paciente que pues tiene una enfermedad psicosomática o una enfermedad emocional. La mayoría de los pacientes sí acepta porque ya tienen un camino bastante amplio y lo que están buscando es una solución o un tratamiento. Sin embargo, para la ciencia actual, el tratamiento solamente nos habla a través de diferentes disciplinas, ya sea como terapia conductual, a través también de gestionar nuestras emociones, de buscar abrirnos y poder hablar con el psicólogo, con el médico, con alguien. Pero no existía algo que a mí como médico me ayudara realmente a que mis pacientes sanaran. Yo les puedo platicar ya después de la certificación diferentes casos clínicos que he estado manejando. Y uno de ellos que me impacta muchísimo es de una paciente que tiene artritis, una paciente que tiene aproximadamente 57 años de edad. Y ella llega al consultorio con pues lo que la artritis le genera a la persona, ir deformando sus extremidades, sus pies, sus manos, un dolor intenso, el cual no es controlado por los analgésicos ya de aspecto más avanzado, que le llamamos medicamentos controlados. Y se le llama así medicamentos controlados porque se necesita una receta especial para tener el control médico y gubernamental de este medicamento, puesto que puede contener en su interior sustancias que pueden utilizarse para drogarse. Y es por eso que muchos de ellos llegan con ese tipo de medicamentos. La paciente que les menciono llegó con ese tipo de medicamentos. En su momento me da la receta, me da toda la reseña de su historia clínica y regresa de una búsqueda en diferentes partes del mundo donde quería recibir un tratamiento para quitar su artritis. A través de este método, del método Lifecology, empezamos un tratamiento para enfermedades psicosomáticas y podemos encontrar la causa emocional. Ella se une a una de sus parejas, que es la actual, bueno, que era la actual, y esa pareja durante 25 años, en los últimos 3 años, ella desencadenó la artritis reumatoide, pero ya tenía muchas molestias durante esos 25 años de matrimonio, porque resulta que encontramos la causa cuando nosotros le ayudamos a través del método. Ella recuerda una memoria muy dolorosa donde esa persona le limita su vida y ella queriendo limpiar su casa, él le dice que no limpie la casa, que si ella no se ha dado cuenta que está enferma. Y ella le responde de que estoy enferma y él le dice, estás enferma de los huesos, tienes dolor, tienes limitaciones, yo voy a barrer por ti, tú vete a acostar. Y así se lo dijo tanto tiempo que ella se lo creyó y finalmente ella se fue en automático a acostarse y a generar una enfermedad de dolor, de limitación, de sufrimiento. Cuando llega con nosotros a través del método Lifecology y a través de utilizar la fe del paciente, pues sanamos esos recuerdos dolorosos que ella presentó en esa etapa de vida. Y de inmediato, al terminar la terapia, lo primero que presenta la paciente es una sorpresa y me dice, viéndome a los ojos, no me duele nada. Y yo como médico y como hombre de ciencia, claro que siempre voy a investigar más allá, no puedo quedarme solamente con ese resultado. Después de que ella no tenía dolor y que llegó con su bastón caminando y se levanta muy contenta, sin dolor, caminando en el consultorio, eufórica porque se da cuenta que no tiene dolor, que no tiene la limitación, que se siente bien emocionalmente, sabe que a través de su fe en ese momento se siente sanada. Simplemente volvió a solicitar los exámenes más comunes que solicita el médico y todos salieron negativos como al principio, ¿no? Pero la respuesta diferente fue que la paciente regresó a los siguientes días muy bien arreglada, muy bien maquillada, muy contenta, sin dolor y feliz. Y así como esos casos me han hecho entender que las emociones negativas son la causa de las enfermedades psicosomáticas. No tenemos otro origen. Debemos buscar siempre en las emociones y en la causa la cual nos generó el efecto. Dice, todo tiene una causa y tiene un efecto. Busque la causa y se terminará el efecto. Pero a veces en diferentes otras técnicas solo se busca la causa, se abre la causa, se produce más dolor y no se puede eliminar ese dolor.
Y a través de este método buscamos la causa, encontramos la causa, le pedimos a la fe del paciente que obre en esa causa, que elimine la carga, el voltaje negativo de esas emociones negativas, y entonces el paciente, después de la terapia, nos da la respuesta que la carga negativa se ha convertido en cero, que ya no está esa carga negativa, y como consecuencia, pues se viene la respuesta en que el paciente recupera la salud. Y al principio como médico me costó mucho trabajo creer en las emociones porque nosotros nos hemos convertido en cazadores de virus, de bacterias, de hongos, de respuestas inmunológicas, de problemas metabólicos, de alteraciones celulares, de disbiosis de las células que están en el intestino delgado, de la microbiota intestinal. Y aunque todo eso es sumamente importante, porque claro, si un paciente no se alimenta bien, no duerme bien, no toma sus nutrientes, no utiliza ciertos alimentos adecuados que producen neurotransmisores, pues no va a estar bien. Pero muchos pacientes, a pesar de utilizar todo a la perfección, siguen enfermos. Entonces, hoy puedo decirles como médico que el método Lifeology es maravilloso para sanación de emociones psicosomáticas, que debemos buscar intencionadamente siempre, porque todas las enfermedades, fíjense, desde 1818, un científico decía que las emociones, que las enfermedades tienen etapas, una etapa biológica, una etapa psicológica y una etapa ambiental. O sea, desde 1818 los científicos, los diferentes estudios que existen, nos están gritando y nos están diciendo, la enfermedad solamente no es del cuerpo, es de nuestra mente, es de nuestras emociones y es del ambiente que se genera. ¿Y cuál es el ambiente? Es decir, lo que comemos, lo que dormimos, lo que tomamos, todo eso. Y últimamente en la nueva era solamente estamos enfocados a nuestro ambiente. Se nos ha olvidado incluso el concepto de mente. Si ustedes estudian un poquito lo que significa psique o lo que significa psicología, es el estudio o tratado de la mente. Pero realmente mente, psique, ese término francés, fue distorsionado porque en su principio, y ustedes pueden ver la etimología, psique significa mente y alma, no significa solamente mente, no puede ir solamente desglosado un término como tal. ¿Por qué lo hicieron así? Porque en su momento no tenían respuestas, no sabían de las emociones, no sabían de la existencia del alma y por lo tanto solamente dijeron, pues vamos a eliminar esta parte que no entendemos y nos vamos a quedar solamente con el concepto de mente. Por eso es que psicología es el estudio de la mente, no dice el estudio del alma y sus emociones y como consecuencia sus acciones, ¿no? Por eso es que es muy fácil ver para mí hoy con este método cómo un paciente está sumamente enfermo, porque llegan los pacientes enfermos, aunque ya tienen el diagnóstico de una enfermedad como hipertensión o diabetes, pero ni se cuidan su alimentación, ni toman sus medicamentos, ni duermen lo suficiente. Es decir, tienen comportamientos inadecuados para su enfermedad. Y una persona que está enferma, debemos entenderla que tiene pensamientos enfermos, emociones enfermas que lo compulsan a comportamientos enfermos. Si fuera una paciente que está con comportamientos sanos, que tiene emociones sanas y pensamientos sanos, no tendría enfermedad. Y por lo tanto es que es verdad que los medicamentos nos ayudan a controlar la presión, pero también es verdad que hay muchísimos nutrientes naturales que nos ayudan a controlar la presión arterial sin necesidad de tomar medicamentos, porque el voltaje que nos producen las emociones, eso es lo que nos produce la hipertensión arterial. Una persona que se enoja, que no tiene hipertensión arterial, le brinca el corazón, se le abren los ojos, se le cierra la boca se le pone, la saliva se le pone espesa, y todo eso es a consecuencia de una sustancia que se llama adrenalina. Esa adrenalina se produce cuando yo me enojo y si me sigo enojando en forma sostenida, pues esa adrenalina sigue apretando mis vasos sanguíneos y elevando la presión arterial hasta que mi cuerpo pierda el control sobre esa sustancia y entonces desencadene la hipertensión arterial. Esa es la forma metabólica o física que yo voy a desencadenar la enfermedad. Pero ¿de dónde viene la enfermedad? De las emociones negativas que me están manteniendo y sosteniendo, pues esta adrenalina en forma constante y que me está haciendo enfermar. Por eso es que en el momento que se tratan las emociones se reduce drásticamente la descarga de adrenalina y como consecuencia la hipertensión arterial empieza a desaparecer y empieza a bajar el voltaje y como consecuencia el paciente en automático tiene que ir bajando sus medicamentos porque la presión se está controlando. La respuesta definitiva para la enfermedad psicosomática es el amor.
porque al trabajar con la fe del paciente, el paciente, su fe, su poder superior, su Dios, como lo llaman algunos, la característica principal va a ser siempre que es un Dios amoroso, un Dios de poder, y por lo tanto el amor es la respuesta para la enfermedad psicosomática. Gracias, doctor. Pues eso es lo que me gustaría participar y hacerles saber. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco. Entonces, bueno, ya saben que el martes comenzamos, martes 16, con este curso. Pueden tomarlo cualquier persona, no solamente para que ustedes vayan a ayudar a los demás, sino se puedan ayudar a ustedes mismos, para que ustedes tengan conciencia, de cómo funciona la mente y todos estos procesos. Entonces, comenzamos el 16. Y como ya vamos a comenzar la próxima semana, el martes, pues vamos a hacer una última como promoción. Si tú metes 2 personas, puedes entrar gratis. Si tú metes 2 personas que entren a la certificación, tú puedes tomar la certificación gratis. Y si metes una sola persona, puedes agarrar el 50%. Si es en Estados Unidos, tiene un costo. Si es en México, tiene un costo. Y si es en Colombia, es un costo. El mismo costo también en Panamá, porque hay gente de Panamá también interesada, es el de México, ¿no? Pero entonces, si con una persona que meta ya por esta última semana, desde ahorita hasta que comience, con una persona ya agarras el 50%, y si metes 2 personas, puede ser entrar gratis. Yo quiero que mucha gente aproveche esto. Mira, no es por mentirles, pero la sola hipnosis clínica me costó en ese tiempo más de $800. Programación neurolingüística, otra cantidad de cientos de dólares. Esto es súper económico, y van a aprender muchísimo de enfermedades psicosomáticas, de sanación de enfermedades mentales, también del inconsciente, de espiritualidad. Yo considero totalmente la ciencia ha sido muy negligente con la fe de la gente, con la espiritualidad, no ha permitido. Y de hecho, muchos psicólogos humanistas han dicho que todas las enfermedades mentales y físicas vienen del desamor. O sea, de no sentirse amado. ¿Y qué es lo que lo sana? El amor. ¿Y cuál es el amor más fuerte? El amor incondicional. Y ese es el amor de Dios, el amor incondicional como tú lo concibas. Por eso sana. El amor del ser humano no se puede decir que es totalmente incondicional. Por eso no se pueden generar dependencias. Otra cosita que les quería decir, ya para ir terminando. Bueno, aprovechen esta promoción de la última semana. Meten 2 personas y entran totalmente gratis, y con una sola persona que metan el 50%. Yo quiero que entre mucha gente en el Zoom. Va a ser en Zoom martes, miércoles y jueves. Van a haber conferencistas, se va a enseñar psicología cognitiva conductual, que es muy importante para que tú veas cómo cuestionar las creencias y otras técnicas, que es lo que enseñan en las universidades regulares. Y pueden aprender a ir sanando ustedes mismos. Otra cosita de los hemisferios. Ustedes han escuchado que tenemos 2 hemisferios, uno masculino, uno negativo, uno femenino. El masculino tiene que ver más con la racionalización, racionalizar, buscar lógica, todo esto. Y a veces cuando estamos estresados por en vez de buscar lógica o buscar razones de aceptación, de amor, pues hacemos lo contrario, entonces eso nos enferma. Pero lo que más daña el cuerpo es el hemisferio femenino, que tiene que ver con emociones. Yo me enfermé mucho de salud mental por el lado izquierdo, que tiene que ver el hemisferio femenino. A mí me dolía la pierna izquierda, el brazo izquierdo, porque mi relación con mi madre estaba dañado. Y el hemisferio izquierdo tiene que ver con emociones, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con ese sistema límbico. Ese es el hemisferio izquierdo. Entonces, si te duele mucho la parte derecha, quiere decir que hay algo malo con la relación de mamá. Y si te duele mucho la parte izquierda de tu cuerpo, está mal por la relación con la relación de papá. Entonces, esos son los 2 hemisferios. Uno es racional, lógica, el otro es emocional. Y con el hemisferio que más se trabaja se tiene que trabajar simultáneamente con los 2, pero el que más daña el cuerpo es el hemisferio
femenino que lo tienen los hombres y las mujeres que tiene que ver con emociones. Por eso no se deben internalizar tantas emociones, por eso se debe perdonar, por eso debemos aceptar todo lo que nos acontezca. Bueno, voy a dar cabida a un par de preguntas y luego ya terminamos. Un par de preguntas. El que quiera preguntar, abre su micrófono o pone la pregunta ahí en el chat sobre el tema de enfermedades psicosomáticas o la certificación, lo que quieran preguntar. Voy a dar cabida a 2 o 3 preguntas para ya ir terminando. ¿Quién tiene preguntas sobre enfermedades psicosomáticas o cómo sanar algo o lo que sea? O si no, pongan la pregunta ahí en el chat. Por aquí, Agustín menciona, saludos Agustín, la alquimia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, soy Mario Valverde, aquí de la Clínica Renovación de Vida. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. Usted menciona que el amor es lo que sana todo. Si yo como recuperación no tengo mucha experiencia en el amor, ¿cómo me sugiere a yo empezar o buscar o tener y practicar ese amor? Bueno, el amor hacia los seres queridos, ¿no? Amor hacia los humanos, ¿no? Amor hacia todo el mundo. No más juicios hacia nadie. Aunque te caiga mal la persona, no lo enjuicies. Eso es una forma de practicar el amor. Amor incondicional. Amar todo, aún las situaciones difíciles, lo bueno, lo malo. El amor a cualquier ser humano, y eso incluye tus padres, ¿no? Eso incluye, y aunque tus padres no te han dado ese amor, no, igual tú debes hacer lo opuesto. Tú debes dar ese amor, perdonarlos y amarlos porque por lo menos te dieron la vida, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer es enjuiciar a los demás o no perdonar, ¿no? El perdón es una expresión de amor. Amor hacia ti, el amor propio. Es vital el amor hacia ti, es vital el que te quieras, el que te aceptes, el que veas tus cualidades. Si no sabes cómo amarte, no tienes una autoestima sana y no vas a tener un diálogo interno que te dé poder. Entonces, amor propio es vital. Cuando llegas a tener amor propio, ya no tienes tantas necesidades de que nadie te quiera porque tú ya te amas, ¿no? Ese también es otro tipo de amor. Y el amor ágape, que es el amor más alto, que es el amor incondicional. No bajo una percepción de un Dios castigador, porque ese no funciona, que te va a castigar por tus pecados, no, nada de eso. Lo que funciona es saber que Dios te ama incondicionalmente, aunque te hayas equivocado. Entonces, si estás vibrando dentro de ese sentimiento de amor constante, siento positivo y optimista y mandando estas señales de amor al prójimo, a ti mismo y a Dios, agradeciéndole a Dios porque por lo menos tienes vida, por las cosas buenas, entonces el vibrar con esas emociones de amor te va a sanar de enfermedades físicas, emocionales y te va a permitir que ya no seas tan autodestructivo. En este caso, de la clínica, ¿qué son las adicciones? Son comportamientos autodestructivos. Te estás dando droga, te estás metiendo droga, te estás metiendo químico, te estás matando de a poquito. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no te quieres? ¿Por qué te odias tanto? ¿Por qué tú te haces daño a ti mismo? Tú tienes un ser a quien cuidar, entonces no hay amor propio. Un adicto no me puede decir que se quiere mucho. O sea, se está matando de a poquito. No más que esos químicos le causan placer y por eso se prende de ahí. Pero esos puedes aprender a vivir en amor, a disfrutar la vida sin necesidad de meterte en nada. Yo llevo muchos años en sobriedad y yo vivo contento y viajo y hago todo, nomás no me meto nada porque yo sé que eso va, yo no puedo controlar eso. Una vez que ya pierdes el control, lo sigues perdiendo. Entonces, amor hacia ti, amor propio, que eso es autoestima sana, amor hacia todo el mundo, aceptando todo lo que te aconteció como una experiencia. ¿Qué aprendiste de eso? Entonces, esa es una forma de expresar el amor en todo lado. Entre más vibres en amor, mejor vas a estar, va a ser más fácil que ya no seas autodestructivo y que mantengas la sobriedad. Vas a fortalecer tu sistema inmunológico, vas a sanar la mente y el cuerpo. Todo tiene que ver con amor incondicional, amor hacia ti, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Dijo Agustín Espinosa sobre la alquimia. La alquimia es el vibrar el trabajar
con el campo etérico. Decía el doctor Francisco, en el alma hay conciencia, y si tu nivel de conciencia está lleno de desamor, de heridas, pues no vas a poder vibrar en el amor. El nivel más alto de la conciencia es el amor incondicional. Entonces tiene que estar vibrando en amor, porque no solamente te ayudas eso es una alquimia, eso es poder fortalecer tu sistema etérico. Y la resiliencia tiene que ver con adaptarte a las dificultades. Tienes que aprender a manejar las situaciones difíciles, porque si no, entonces te vas a quedar ahí estancado. Eso es resiliencia, la capacidad para adaptarte a las dificultades. Hay días malos, todo el mundo los tiene, pero entre más positivos y optimistas, más vas a poder minimizar el que te pasen cosas negativas, y vas a fortalecer el hecho, lo que llaman la buena suerte. Mira, yo no creo en la buena suerte ni en la mala suerte. Yo creo que la buena suerte tiene que ver con los pensamientos, con el amor, con la visualización que uno genere. Y eso genera oportunidades y persistencia y consistencia, y sigue uno sus sueños. Y la mala suerte es vibrar en una energía negativa. Por eso te pasan tantas cosas. De ahí vienen los accidentes, de ahí vienen las enfermedades. Estar vibrando a un nivel muy bajo, a un nivel de desamor. El desamor enferma, el desamor mata. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Una más. Una pregunta más para contestar. Muy buenas noches. Buenas noches. Cordial saludo. Mi nombre es Jorge Arevalo desde Colombia. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto. Gracias por la charla que nos han compartido los doctores. La ilustración, muy importante. Mi pregunta es la siguiente. Hace un rato mencionaba algo sobre el curso. Tiene que ver con la programación neurolingüística y con la hipnosis. Muchas cosas. Lo que pasa es que yo estudié la parte de la neurociencia. Fíjate cómo nació esto. Yo comencé a trabajar con los veteranos de Estados Unidos, los que habían ido a la guerra y los que tenían estrés postraumático, y me di cuenta que ellos terminaban suicidándose igual, que aún con medicamentos se suicidaban. Entonces a mí me dio mucha impotencia, porque el haber estudiado tantos años, inclusive a nivel de doctorado, y todavía no había aprendido lo suficiente para sanar a la gente. Entonces yo entré en una impotencia, porque yo busqué la psicología para sanarme a mí, porque me gustaba, porque sufrí todo tipo de trauma. Yo viví en el tiempo de Colombia donde ponían bombas. Yo vi gente asesinada al lado mío. O sea, yo viví todo tipo de trauma. Entonces estaba buscando mi sanación. Entonces esa impotencia me llevó a hacer otro tipo de estudios en la Universidad de Nevada, estudios neurológicos, donde podíamos a través de un software medir las emociones. Entonces yo le decía a la persona, cierra los ojos, vamos a ir a un recuerdo doloroso. Y entonces ahí me di cuenta que la persona volvía a sentir con la misma intensidad las emociones. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos un método, una forma de medir esas emociones de 0 a 10, siendo 10 lo máximo? Y vamos a ver a través de una visualización. Ya sabíamos que la visualización es muy poderosa, porque la mente subconsciente no sabe diferenciar qué es lo real o no, lo toma como real, aunque estés con los ojos cerrados. Entonces le decía a la persona, ok, vamos a medir esas emociones. Sé que sientes miedo, comenzaba a notar las emociones, el miedo, la tristeza, todo esto, y luego comencé a hacer una visualización. Poníamos ahí a la fe que tenía, a Dios, y le decía yo qué elemento quieres utilizar, el viento, el aire, y comenzábamos con el viento y bajábamos la intensidad y cambiaba el color de la intensidad, o sea, bajaba totalmente, y nos dimos cuenta que la memoria tenía plasticidad. Entonces se podía quitar las emociones de las memorias traumáticas. Entonces, al quitar las emociones, queda la memoria vacía. O sea, te acuerdas cuando murió la abuelita, te acuerdas cuando la separación, pero ya no duele emocionalmente. Entonces queda el recuerdo vacío. Entonces, eso apenas salieron estudios recientes en el 2012 que se podía modificar la memoria. También recientemente salieron estudios que también había neuroplasticidad, o sea, que se pueden generar neuronas. Antes decían que no. Entonces, ¿qué pasó? Estudié la neurociencia y luego dije, pero esto le falta algo más. Entonces, como yo ya había estudiado hipnosis clínica, dije, bueno, esta es una buena forma de entrar al subconsciente, de entrar a las memorias que no para recordarnos más de estas memorias traumáticas, bajando el ciclo de la mente a través de una relajación profunda. Entonces, lo primero esa es parte de la hipnosis clínica, hacer una relajación profunda para poder cambiar el ciclo de la mente y entrar más fácil a ese recuerdo traumático. Entonces, de ahí
La programación neurolingüística también la aprendí, entonces dije, vamos a agarrar una parte de la programación neurolingüística para generar anclajes, utilizar los sentimientos para anclar la información, ese sentimiento que necesita de poder, de paz, de tranquilidad, y utilizar todos los sentidos, incluyendo las emociones, porque también hay un sentido que tiene que ver con el diálogo interno emocional. Entonces yo le digo a la persona, quiero que traigas ese sentimiento de amor, quiero que le comuniques a tus células el amor, y hacemos esa visualización al final de la terapia. Entonces también utilizo programación neurolingüística. Utilizo la terapia gestal, que es una técnica que se llama la silla vacía, donde traemos a la persona que te hizo daño para que tú expreses todas tus emociones, le entregues esas emociones a Dios y hagas un perdón, ¿no? Y puedas cambiar el rol, meterte a la mente de esa persona que te hizo daño y te responda por qué te hizo daño. Esas son técnicas de terapia gestal. Entonces ahí van 4, ya que, entonces estoy utilizando la fe porque para mí es muy importante, porque la mayoría de la gente tiene fe en algo, en Jesús, en la Virgen, o los que no creen, pues les pongo el universo, en el universo sí creen. Entonces ese perdón ese es el elemento etérico, el éter, que es el amor divino, también lo utilizamos. Entonces, para poder perdonarnos a nosotros, hacerlo de la silla vacía con el niño interior, con papá, con mamá. Y entonces, esa es o sea, he mezclado la hipnosis clínica, la terapia gestal, la programación neurolingüística, la neurociencia y la espiritualidad. Entonces, hice una mezcla, saqué lo mejor de cada una y la mezclé y la puse en un lugar. Entonces, con eso quito enfermedades psicosomáticas, que son las enfermedades físicas, con eso quito los traumas psicológicos. Por ejemplo, una fobia con neurociencia, se la quito en una sesión, no necesito más, cualquier fobia. Lo único que tengo que ir es al evento donde se generó el miedo, a la culebra o a la altura o a la oscuridad, y quito el miedo y queda desconectado. Puedes ver a la tarántula, puedes ver a la culebra y ya no vas a tener miedo. Puedes ver la altura y ya no vas a tener, y lo pruebo. Te vuelvo a meter al avión, te vuelvo a pasar hasta que no tenga ningún miedo. Eso es neurociencia, eso es para quitar las emociones. Anorexia, bulimia, tengo que buscar las creencias que te limitaron en el momento que comenzaste a creer que estás gorda, que no sirves, todo eso sirve. Entonces son varias técnicas y también hago la terapia de regresión al vientre materno para quitar emociones que quedaron en el vientre materno y a otras vidas, a través de la ciencia de Brian Weiss, pero lo utilizo diferente. Mi tipo de regresión es que te llevo a otra vida y también te quito las emociones ahí, para que puedas dar tu último suspiro sin ninguna emoción y puedas entrar al vientre materno sin ninguna emoción y puedas prevenir. O sea, se puede prevenir también enfermedades o situaciones que tengas que vivir, y eso es trabajar el inconsciente. El inconsciente yo lo trabajo a través de terapia de regresión, vamos regresando hasta el vientre materno, luego hay una técnica para pasarte a la otra dimensión y vas a comenzar a acordarte de toda tu historia, qué pasó, cómo se acabó tu existencia, lo que sentiste, y ahí quito las emociones. O sea que son varios protocolos para trabajar el inconsciente y trabajar el subconsciente, y de esa forma sanar el consciente, porque todo está en el inconsciente y en el subconsciente. Si sanamos el inconsciente y el subconsciente, podemos sanar el consciente, que es el ahora, el presente. Son varias técnicas, o sea que ahí vas a aprender un poquito de varias escuelas alternativas, pero que son más funcionales que la misma terapia cognitiva conductal, porque también vamos a enseñar terapia cognitiva conductal, pero la terapia cognitiva conductal no entra a la causa, solamente cuestiona la percepción, las creencias, pero no va a la causa. Tenemos que ir al origen, y el origen por lo general es de niño, es cuando te abandonó papá, es cuando, ¿no? Entonces hay que ir ahí, al origen. Es como abrir la herida y limpiar la herida quitando las emociones. La infección, lo que duele son las emociones. Entonces tenemos que limpiar la herida para luego poder cerrar esa herida y que ya no duela. Básicamente eso es lo que hacemos. El peligro es que un psicólogo tradicional te hable de la herida. Te dice, bueno, ¿qué pasó con papá? Te abandonó, te abrió la herida y luego ya no sabe cómo cerrarla. Entonces, para cerrar esa herida hay que quitar la infección, las emociones que quedaron estancadas en la herida. Entonces, abrimos la herida, medimos las emociones, quitamos las emociones y luego se genera un nuevo camino neurológico y viene el recuerdo, pero ya no duele. Ya no te va a doler cuando murió papá, ya no te va a doler cuando viste el asesinato, ya no va a doler. Eso es lo que hace la mezcla de la neurociencia con otras técnicas. Y eso es lo que es el método de Life Ecology. ¿Sí entiendes? Más o menos. Son varias cosas, son varios protocolos que hay que aprender. No es fácil, pero tampoco es complicado. ¿Ok?
Entonces les enseñamos todas las técnicas, todos los protocolos, cómo trabaja, cómo ir entrando a la mente y lo que tienes que hacer ya una vez que esté en la mente. Porque prácticamente el que hace todo el trabajo es la misma persona. El mismo consciente habla con el subconsciente, te va expresando tus sentimientos, comienzas a medir emociones, a quitar emociones. Todo es un protocolo, intervenciones que hay que seguir. Y esto es para trauma, esto es para cosas fuertes. Depresión severa, estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones. También quitamos el placer de la mente. Eso también se hace en neurociencia. Se quita el placer de la mente porque las adicciones te causan placer. Y todas las adicciones tienen un componente emocional. Entonces hay que quitar el trauma para poder quitar la compulsión y la obsesión. Entonces, y bueno, en Colombia, como es el país en el que yo nací, está más barato que México. Estoy dando un precio súper baratísimo. Y si tú metes 2 personas, pues ya, tú entras gratis. Es súper, súper baratísimo, porque todas estas técnicas nos han tomado 15 años, pero mira, yo soy muy humanista. A mí me importa más que la gente sane que dinero y fama. Eso es secundario para mí, porque yo sufrí todo esto y ya lo sané. Entonces yo quiero que la gente tenga la oportunidad de sanar ellos y también de generar como empleo, porque tú puedes hacer esta terapia con cualquier persona y lo puedes hacer a nivel mundial, porque la mayoría de terapia se hace por Zoom. Yo tengo gente que yo les refiero, que yo le digo, bueno, Colombia te va a salir más barato. Allá pues conéctate con el Zoom y ahí le dices cierra los ojos y ahí comienza a trabajar los traumas. No necesitas ver a la persona, entonces por eso es internacional. Puedes trabajar con gente en España, donde quieras. Yo atiendo gente en todo el mundo cuando tengo tiempo, porque es que como yo trabajo con aseguranzas, yo no tengo tiempo, pero tengo como 80 gente certificada ya de varios países y quiero certificar más gente en Colombia, porque pues es el país donde yo nací. Y también en México tengo mucha gente certificada también. En Panamá, en Ecuador, hay gente de varios países, ¿ok? Entonces, y háblenos al número que está ahí de Lifecology, que nosotros les damos oportunidad. Como les digo, yo no estoy en esto por dinero ni en esto. Gracias a Dios mi economía está bien. Entonces, yo estoy en esto por ayudar a la gente. Y me interesa porque hay mucho sufrimiento, entonces me interesa mucho. Pon una vez más ahí, Alejandra, el número de teléfono. Llamen, Alejandra es mi asistente, ella les va a explicar la forma de pago, los días, todo esto, las plataformas que vamos a utilizar, los manuales también les vamos a dar el libro de neurociencia, el último que yo descubrí, que es el método de Lifecology, de emociones y memorias. Ahí están todo específico, todos los protocolos. Prácticamente pueden utilizar ese libro, también lo van a tener. Y todo, pues ya comenzamos el martes 16, ya iniciamos con lo que hay y con lo que pueda haber. Entonces, pues adelante, aprovechen. Ok, hay muchas cosas para aprender, por eso son 3 meses. No solamente teoría, pero vamos a hacer ciertas prácticas y ustedes me van a ver en unas prácticas muy, muy fuertes que yo he hecho, de traumas, pero fuertísimos, de secuestros, de cosas muy fuertes y cómo comienza la persona y cómo voy haciendo la sanación. De hecho, el solo ver esto te puede traumar si no estás, porque es muy intenso. Las demostraciones que van a ver ustedes ahí, de los que entran a la certificación, son muy intensas. Escogimos las más fuertes para que ustedes vean cómo comienza la persona y cómo termina. Desde la primera terapia tienen resultados, muy diferente a cualquier otro tipo de terapia. Por eso hay psicólogos, psiquiatras que están tomando estas certificaciones, porque neurociencia no la enseñan en ninguna universidad. De hecho, la Universidad de Medellín me quiso contratar para hacerles un curso. Todavía no quiero hacer un curso hasta que no aprenda mucha gente, porque si no me van a querer controlar y no quiero que me controlen. Entonces, por eso lo estoy tirando como terapia alternativa. Ok, bueno, y ahí está la clínica de Tijuana. ¿Por qué recomiendo esta clínica de renovación de vida? Porque en esta clínica se trabaja trauma. María Ledesma es una abogada, ella maneja la clínica, la directora, ella va a tomar el curso de neurociencia, porque ella también quiere aprender cómo trabajar esto, porque si no le quitas el trauma a los adictos, no van a mejorarse. Va a ser casi imposible que le quitarle la obsesión. Entonces hay que sanar todas estas heridas y la mejor forma es sanar, es a través de Lifecology. Entonces yo generé los tratamientos de esta clínica de renovación de vida, los psicólogos que tienen, creo que todavía está ahí Jacob, él aprendió neurociencia y pues bueno, próximamente María Carmen va a estar trabajando en terapia con los muchachos y por eso yo recomiendo esta clínica. Está en la frontera de San Diego,
porque ahora hay un problema de heroína y de fentanilo que los está matando a los muchachos y hay que internarlos y trabajar con los traumas, porque si no trabajan con los traumas, no le vas a hacer nada a la adicción, y eso está en Tijuana, Baja California. Bueno, la próxima semana, ¿qué les parece? El 16, inviten a la gente. Yo voy a seguir haciendo, independientemente de que entren a las certificaciones o no, voy a seguir haciendo esto semanalmente. La próxima semana, el 16, el jueves, no, es el 16, perdón, martes, es el jueves. Vamos a retornar el jueves. La razón por la que hice el martes es porque el miércoles es el Día de la Madre en México y la gente no iba a entrar. Pero vamos a tratar de hacerlo todos los jueves. El próximo jueves, el 18, vamos a hablar de adicciones, pero no solamente de adicciones de sustancias, sino adicciones de comportamiento, adicción al sexo, adicción al juego, a la ludopatía, adicción a las compras, adicción al chisme, o sea, todo lo que tenga que ver con comportamientos y adictivos y sustancias. Todo el campo, yo soy especialista en adicciones, para que conozcan todo ese campo y cómo se sana también a través de neurociencia las adicciones, cómo se quita el placer de la mente. Entonces, de eso vamos a hablar el 18 jueves. Inviten a la gente que más quieran, es gratis, ¿por qué no aprovechar? Entonces, y todo esto va a estar grabado en mi canal de Lifecology de YouTube. Todo esto va a estar grabado, terminando aquí, yo lo subimos. Entonces, para que le digan a la gente, mira, vea este YouTube, a lo mejor te sirve para algo, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima semana, el jueves 18, y vamos a hablar de adicciones, de comportamiento y de sustancias, ¿ok? Y cómo trabajarlas con neurociencia. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer. Gracias. Que Dios me los bendiga y seguimos en contacto. Cada jueves vamos a hacer una conferencia, todos los jueves, si Dios quiere. Entonces yo les aviso y lo misma forma, manden a la gente, mándenos que quieren participar y les mandamos el Zoom. Lo queremos hacer para la gente que quiera, porque la gente que no quiera, cuando ya hacían YouTube, se metía gente y lo que comenzara a criticar. En vez de, no, esto no sirve, no, nos quieren robar. Entonces eso era desgastante. Por eso lo quiero hacer para la gente que tenga el interés. Por eso lo estoy haciendo de esta forma, a través del Zoom. Puede entrar hasta 500 personas, y es de que inviten a quien quiera. Tenemos cupo hasta 500 personas en Zoom. Ok, nos vemos el próximo jueves 18 a las 5 de la tarde, hora mía, 7 de la noche, hora Colombia, y 6 de la tarde, hora México. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Y llamen al teléfono aquí con Alejandra, el de Colombia, y ella les da información, porque ya comenzamos el martes la nueva certificación. Bendiciones. Gracias por todo. Y bueno, adelante. Ánimo para que no se enfermen. Ahí está el número de Colombia, Lifecology de Colombia, más 57-302. Ese es el WhatsApp. Mandan un WhatsApp, hablen con Alejandra y ella los contacta y les da los precios que quieran, ¿ok? Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga. Adiós.